Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es el plan integral de Dios en nuestros vínculos más significativos, a cargo de la psicóloga Fernanda Lago. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Hoy tengo la alegría y el gusto de venir a compartir con ustedes este ratito que vamos a transitar para pensar un poco juntos algunas cuestiones sobre el plan integral de Dios en nuestros vínculos más significativos. Y como por ahí hay alguna palabra que puede resultar como un poco no tan clara, me gustaría que me dijeran ustedes en sus propias vidas cuáles vínculos les resultan más significativos, aquellos que son de mayor profundidad, de que hay una mayor cercanía emocional, a nivel de roles, no detalle específico de cada uno, pero cuáles son o suelen ser las relaciones que para nosotros son más importantes o que tienen un mayor peso en nuestra vida en las distintas etapas de la vida. Familia, y dentro de familia podemos decir hijos, nietos, hermanos, padres. Ay, es el primero. Yo me estaba asustando, nadie decía la pareja. Dije, Dios mío. Pareja, los amigos también, ¿no? No estamos hablando de la familia más extensa, aquellos familiares que por ahí vemos una vez cada 100 años, ni aquellos amigos con los que nos relacionamos cada tanto. Estamos hablando de aquellas personas que realmente para nosotros tienen un peso, una importancia, que han marcado una diferencia y que han dejado una huella en nuestra vida y nosotros en la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la primer presentación. Y acá yo hice un recorte porque obviamente el tiempo que vamos a estar juntos es acotado, entonces vamos a ver más adelante que yo hoy particularmente voy a hablar de dos de estas relaciones más significativas, que son algunas de las que ustedes nombraron. Pero siempre que hablamos de relaciones, también hablamos, ¿no? Podemos hablar de conflictos, podemos hablar de diferencias, podemos hablar de dificultades, podemos hablar de desafíos. Y si yo ahora les pregunto en general, ¿cuáles creen ustedes, en rasgos generales, que son? Acabo de ver que tengo la pantalla ahí arriba, así que en vez de girar puedo verla acá. La acabo de ver. ¿Cuáles son las dificultades que creen que suelen primar en las relaciones humanas? Comunicación, diálogo, el escuchar, que implica mucho en la comunicación no es solo hablar, ¿no? Y la comunicación no es solo lo que se dice, es también mis gestos, mis posturas, es si lo que yo digo va de la mano con lo que hago, ¿no? ¿Qué más? Con distintos temas, por ejemplo, o posturas ante la vida. ¿Ahí va? ¿Alguna más? ¿Algo más que surja? Los caracteres, estamos haciendo como un repaso de todo lo que nos pasó en la semana, a ver con quién, con cuál, a ver qué tengo más fresco, así como para decir cuál es el mayor problema. Bueno, y hay mucho de todo esto que ustedes dijeron, y si vamos, digamos, como a la médula, a la columna vertebral de mucho de lo que son los vínculos, yo hice un muy así recorte, abuelo de pájaro, pero podemos hablar de 5 temas. Yo hice un recorte y traje 5 para hablar hoy, ¿no? ¿Qué son las emociones? Cómo se conectan con nuestros pensamientos y cómo eso incide en nuestros vínculos, ¿no? Entonces, en general, no sé si han escuchado, pero se habla de emociones buenas, de emociones malas. ¿Algunas escucharon como esta categoría sobre las emociones? ¿No? Hay emociones que son buenas, otras que son malas. En general se habla de la alegría, por ejemplo, como algo bueno, todo lo que es la tristeza, el enojo, son como las emociones malas. Y en realidad esta categorización no existe, no es real. ¿Por qué? Porque no hay emociones buenas o malas. Podemos sí hablar de emociones placenteras, que nos resultan, que nos dan placer, que nos gusta vivirlas, experimentarlas, y podemos hablar de emociones displacenteras. Displacenteras es todo aquello que se aleja de lo que nos causa placer. Volvemos de vuelta. El enojo, el rencor, la amargura, la tristeza. Ahora, pero estas emociones, por ejemplo, hablar de enojo, de tristeza, ¿son malas? ¿Qué pasaría si nosotros no sintiéramos tristeza o enojo? Formas de desahogarse.
Ahí va, también como por complemento. Esa es otra idea, otro aporte que está muy bueno también y vamos a ir un poco por ahí, ¿no? No hay emociones buenas o malas y de hecho no lo podemos pensar así porque Dios nos creó con todas ellas. Y desde la psicología y la neurología se habla de que traemos desde que nacemos en cualquier parte del mundo un pack, digamos, de emociones básicas. Que esto en cualquier parte del mundo se van a transmitir con los mismos gestos. Por ahí hay otras que no, pero está la tristeza, el enojo, la alegría, el asco, el miedo y me falta una. El enojo, la tristeza, el asco, el miedo, la sorpresa y la alegría. Es decir, hay una emoción placentera, la alegría, 4 que son displacenteras y la sorpresa que ni fu ni fa porque yo me puedo sorprender, tanto como para bien en la vida, como me puedo llevar una sorpresa de esas que quiero bajar la ventana, ¿no? Entonces, arrancamos aclarando esto, haciendo esta buena distinción. Las emociones en realidad son respuestas de nuestro organismo a situaciones de la vida. Sin todas estas emociones nosotros no podríamos estar acá hoy día, porque las precisamos para nuestra supervivencia como humanidad. Imagínense que si no sentimos enojo, ¿cómo reaccionaríamos ante las injusticias? ¿Con indiferencia o las apoyaríamos? ¿No? ¿Cómo reaccionaríamos ante el enojo cuando alguien traspasa los límites en relación a nosotros mismos y nos agrede o nos golpea o ¿no? Entonces hay algo del enojo que es un enojo bueno y que en la Biblia muchas veces Dios habla de una ira santa, ¿no? Que tiene que ver con ese enojo que es adecuado, correspondido a la situación, expresado en su justa medida, no me lo trago y tampoco rompo todo con ese enojo. Es como una adecuación asertiva, es una expresión asertiva de ese enojo. ¿Cómo reaccionaríamos también sin tristeza? Yo siempre digo que explotaríamos, ¿no? Y de hecho se está hablando mucho hoy día y en el último tiempo de la alta tasa de suicidios en hombres, también a raíz mucho de distintos situaciones con distintos futbolistas y exfutbolistas que están pasando, que se han suicidado, ¿no? Y se habla mucho de cómo en el hombre se dificulta toda esta cultura que venimos arrastrando, ¿no? De la expresión de las emociones y estos prejuicios, como que, bueno, es más desde lo femenino el esto de expresarse, ¿no? Y no tanto del hombre, esto del que tiene que aguantar, el que tiene que poder con todo, esta imagen, ¿no? Como de supermacho, Rambo, ¿no? Que se corta un brazo, se rebana, sigue peleando hasta el final de la película, se autocose sus heridas, ¿no? Una cosa muy demencial, donde la vulnerabilidad, que es propia de los seres humanos, ¿no? De un género u otro, queda como suprimida, ¿no? Y uno en la película puede decir, bueno, es un actor, pero en la vida real no podemos encontrar una persona del estilo Rambo y que sea mental, física y emocionalmente sana. Entonces, ¿qué ojo tenemos que prestarle a estas contradicciones? Otra cosa que podemos hablar entre emociones, pensamientos y las relaciones, y qué importante esto, no es lo mismo responder que reaccionar. Porque comentaban por acá que por ahí una de las diferencias que tenemos en las relaciones son los roces, las distintas posturas, esto del cómo nos enfrentamos con alguien que, o mismo nosotros que planteamos cosas sobre un tema X, cualquiera, que es muy distinta de la otra persona que tenemos, ¿no? Entonces, podemos por ahí estar en una situación donde hay provocaciones, ¿no? Como cristianos capaz que lo vivimos más de una vez. Podemos estar ante situaciones que en nuestra propia casa, que se tratan temas, y a veces pasa mucho esto con los hijos, cuando empiezan a crecer en la adolescencia y empiezan a investigar por ellos mismos distintos temas y a tomar posturas desde lo político y demás, en esta exploración normal, real y necesaria que ellos tienen que hacer porque son personas distintas a los padres. Y cuando nos sentimos provocados no es lo mismo responderle al otro que reaccionar. Porque si el otro viene enojado, furibundo con la vida y se la agarra conmigo, si yo entiendo que eso es lo mismo que yo le tengo que devolver al otro, ahí no estoy respondiendo, estoy reaccionando. Es una reacción. ¿Por qué? Porque paso de la emoción que el otro me transmite a una emoción yo instintivamente. No la paso por un filtro de, a ver, entender, por ahí el otro se enojó y no tiene que ver conmigo, por ahí aunque el otro venga así, si yo me pongo en el mismo nivel, vamos a terminar mal, por ahí le pregunto qué le ocurre, a ver si quiere hablar, o por ahí digo, bueno, en este momento, de esta forma, mejor no hablemos, hablamos más tarde cuando los dos podamos
podamos encontrarnos bien, en una forma que el hablar no lleve a una discusión y a un conflicto mayor, ¿se entiende? Entonces no es lo mismo responder cuando nos tomamos como ese tiempo para ver entre lo que yo siento, entre la emoción que por ahí en el momento me está como alborotando la sangre, puedo bajar un cambio, respirar profundo y pensar realmente qué es lo que yo quiero hacer en ese momento, a ponerme como reaccionar en cuanto a lo que el otro propone, ¿no? Otra cosa importante es que las emociones no son hechos. Y esto, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces a través de las emociones, a través de una emoción, por ejemplo la tristeza, eso pasa mucho en adolescentes también, esta emoción la conectan con un pensamiento y las emociones en sí son rápidas, duran poco tiempo, lo que permanece es el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Es esta emoción que yo tuve al principio, por ejemplo tristeza, que le sumo un pensamiento. Por ejemplo, no valgo nada, ¿no? Y esto ocurre mucho en adolescentes y me pasa mucho y lo veo mucho en la consulta. Entonces, las emociones no son hechos, porque que yo me sienta de determinada forma no quiere decir que eso es la realidad. Y ahí es donde entran también muy en juego los pensamientos y qué cosas alimentamos de lo que nos decimos a nosotros mismos y cuáles no. Gracias a Dios tenemos la Biblia, que es nuestro espejo fiel, donde Dios nos devuelve en su palabra todas las cosas que Él piensa de nosotros, y si Él las piensa de nosotros, tampoco nosotros podemos como ponernos a dudar con eso. No es tan fácil a veces incorporar esta verdad que Dios nos dice nosotros mismos, y menos cuando no me siento así, como Dios me dice que soy amado, que soy escogida, escogido, sino que, o las circunstancias me impiden disfrutar de, esa imagen que Dios también me devuelve de mí, ¿no? Entonces las emociones no son hechos, que yo en determinado momento me pueda sentir de determinada forma, quizá porque pienso que estoy en un momento de la vida que tampoco tengo mucho más para ofrecer, y eso a veces también pasa, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque todos en distintas etapas de la vida tenemos mucho para dar. Nuestra experiencia, nuestras particularidades, porque no hay otro como nosotros en el mundo y eso nos tendría que alegrar un montón. Desde las huellas dactilares, que son únicas, hasta también no sé qué registro que hay en la retina, que viene a ser como una segunda huella dactilar que también se identifica que no hay otro como nosotros, y tampoco lo hay en nuestras emociones, en cómo nos expresamos, en las cosas que nos gustan, en cómo compartimos con los demás, en qué cosas brotan de nosotros espontáneamente, en cómo nosotros hacemos sentir a los demás, en la creatividad que tenemos, y bueno, podría seguir infinitamente. No hay otro como nosotros y Dios nos eligió así tal cual, ¿no? Y qué importante que hagamos cable a tierra con esta verdad, ¿no? Somos únicos, cada uno de nosotros. Y en esa cosa tan única de nosotras, Dios en su amor también empieza a trabajar en forma de procesos, con tiempo, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida. Esto es un poco lo que decía, ¿no? Estas distorsiones cuando interpretamos los hechos, ¿no? Estas que a veces hacemos de una situación, la magnificamos y hacemos algo tremendo y por ahí a la larga no termina ocurriendo ni la cuarta parte de lo que nos imaginamos, que eso que nos imaginábamos era bastante martes 13, no sé si alguna vez les ha ocurrido que ante una situación que los preocupa, un posible temor, se imaginan todo un panorama que los termina angustiando mucho más de lo que es la realidad actual que están viviendo. Y después que eso transita y pasa, en realidad no ocurrió ni la mitad de todo el apocalipsis que uno se imaginó en su propia cabeza, ¿no? Entonces ahí tendríamos que dedicarnos a escribir guiones y después pasárselos a Spielberg, porque a veces nos imaginamos cosas que son realmente monstruosas y cómo abaten nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, creer que no vamos a poder, que no va a haber solución, que no vamos a poder encontrar otros caminos, que no vamos a poder sentirnos bien de vuelta. Todos vemos las cosas de diferente perspectiva y eso no es una amenaza. Y acá este es un punto crucial porque hoy estamos en una etapa donde todo se comenta, todos somos opinólogos, todos sabemos de ciencia, de virus, todos sabemos de qué es lo mejor, qué es lo peor, quién tiene la razón, quién no, nos afiliamos, no voy a hablar de política en lo más mínimo, pero me causa gracia porque tengo conocidos y familia de posturas políticas distintas, y siempre es lo que hace mal el otro, ¿no? Nunca es como lo propio, y por eso lo traigo porque hay algo de esto que vamos a hablar a continuación. Pero en un principio que el otro piense distinto a nosotros no es una amenaza, y tenemos que recordar que todos tenemos opiniones y posturas frente a la vida distintas,
y que en todo caso pensar en qué hay más allá, ¿no? Cuando estamos compartiendo con una persona que estimamos realmente. Hay temas que ameritan una discusión al punto de llegar a distanciarnos. Capaz que con algunas personas sí, pero ojo, con otras no, y esto pasa también mucho con papás y adolescentes, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que cuando discutimos, estamos discutiendo también como con nuestros hijos, ¿no? Que son mucho más valiosos y ellos son mucho más que tal tema, ¿no? Pensar como un poquito eso también, con aquellas personas que realmente amamos, que las amamos realmente, cuando surgen diferencias, bueno, pensar, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta discusión? De una forma, como decíamos antes, en esto de, bueno, si yo noto que me estoy empezando como a subir temperatura, puedo regularme y bajar un cambio, respirar una vez y pensar, bueno, capaz que este no es el mejor momento para seguir hablando de esto, o entender que el otro no va a pensar como pienso yo, y que si me pongo a discutir y me pongo a la par y cuanto más refuerzo y machaco al otro para que piense como yo, en realidad eso nos termina distanciando emocionalmente. Y sobre todo esto con hijos adolescentes o incluso hasta con niños, lo que pasa es que, bueno, después terminan como aprendiendo o entendiendo, bueno, de tales temas mejor no hablo en casa porque no se puede hablar, o porque mi palabra no es escuchada, o no soy respetado. Entonces, bueno, para quedarnos pensando. Pasamos a la siguiente, y acá entramos de lleno con esto que les decía, que en este recorte de tiempo elegí dos de estas relaciones más significativas, y que es entre esposos, y después vamos a ver entre hijos. Ahora bien, yo sé que no todo el mundo su estado civil es casado o en pareja, también sé que quizás no todos los que estamos acá tenemos hijos, pero acá el tema central tampoco es si estamos casados, si tenemos hijos o no. ¿Cuál es el tema principal de acá y de esta charla? Es la mirada integral que Dios tiene sobre distintos aspectos de la Biblia y que lo presenta en nuestra vida. Y que nosotros hagamos foco en esto va más allá, como les decía, de nuestro estado civil, como para decir, esta charla entonces no voy a sacar nada, porque no estoy casada, no estoy casado, o enviudé, o no, estoy soltero, o no tengo hijos, o no puedo tener, ¿no? Bueno, pero incluso estos temas que son tan delicados y profundos no son el eje principal de este encuentro. Es que entendamos la mirada integral de Dios sobre estas relaciones. ¿Por qué? Porque es una postura que Dios nos pide en toda la Biblia y a través de distintos temas. Y si nos vamos un poquito a esto de, bueno, del tema de las parejas y de los hijos, si no, así no tengamos, así no estemos en ese estado civil, siempre van a surgir la oportunidad también de hablar con otros, y es bueno que nosotros tengamos una mirada clara de qué nos dice la Biblia. Entonces acá ya hablamos de dos ventajas, y paso a leerlo. Seleccioné de Efesios capítulo 5, el versículo del 21 al 26 y del 28 al 33. Van a notar que hay algunas palabras que están como en negrita, más oscuras, y eso es un remarcado que hice yo. Empezamos con lo que es uno de los pasajes que hablan sobre las relaciones, ¿sí? Sométanse unos a otros. Presten bien a cada palabra, porque estos son de esos pasajes que los leemos siempre a la volada y que decimos, ya sé todo esto. Pero vamos a ver, el desafío mío para esta charla es que se vayan hoy con este pasaje habiéndole dado una vuelta de rosca, que después de un tiempo, si nos encontramos, me dicen si eso ocurrió o si no. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Hasta acá bien? Bien. Capaz que alguna, yo obviamente soy mujer, capaz que alguna también se siente un poco identificada. ¿Cuántas veces hemos escuchado versículos? Yo los he escuchado así sueltos, ¿no? Esposas, sométanse a sus esposos. Así, suelto. Yo lo escuché más de una vez. ¿Hay alguno también? Aunque no hayan sido mujeres también, gracias. Perfecto. Una vuelta en facultad, yo soy psicóloga, en la facultad en los últimos años, en una materia que era sobre abuso infantil y adolescente, siempre para hablar esto, ¿no?, del dominio y del poder hacia el otro, en un momento, nunca hay nadie cristiano, pero uno siempre aparece con algún versículo por ahí que escuché alguna vez, y dice, y sí, porque aparte la Biblia dice que las mujeres tienen que someterse a sus esposos. Y yo dije, y ahí me metieron el dedo en la llaga, porque si hubiera sido por ahí otros pasajes que no los conozco todos o no tan así al dedillo, hubiera dicho, pero ahí digo, sí, bueno, aparte materia, ateísmo total, no por la materia, sino por lo que era como el grupo en general. Yo digo, bueno, pero ¿leyeron lo que dice el versículo que viene abajo? Y ahí quedaron todos tipo, bueno, no, pero leyeron porque abajo dice que yo entiendo que no sean cristianos, pero para el que es cristiano, que el propio Dios te diga que ames a tu esposa como Cristo amó a tu iglesia, que se sacrificó por completo, para mí no es changa. Y ahí fue como yo dije, gracias Señor que trajiste como este pasaje a mi mente. Y ahí tiene que ver también con esto de cómo nos enfrentamos al otro, ¿no? En esto de las posturas distintas. Si yo iba al choque no les iba a mostrar nada del amor de Dios y seguramente no iban a estar abiertos a escuchar esos 10 segundos que hablé sobre la Biblia. Entonces esto de la postura distinta también es una oportunidad para, quizás no para que el otro piense como yo, pero sí para que vea en mí una emocionalidad madura o que está en proceso de madurar, de que me puedo enfrentar contigo ante temas difíciles, podemos dialogarlos y la idea no va a ser que yo termine atropellándote a vos con lo que yo quiero que vos entiendas, ¿no? ¿Por qué traigo esto de la descontextualización? Porque si vemos en este pasaje, como vamos a ver a continuación en el otro, está uno abajo del otro. Dios les habla a través de Pablo, ¿qué tienen que hacer las esposas? Y pegado está el ¿qué tienen que hacer los esposos? Entonces yo nunca entendí esa fascinación, que es un problema cultural e histórico, sobre descontextualizar versículos. Y pasa no solo con relaciones humanas como la de una pareja, pasa con muchas otras cosas. Y ojo con eso, porque es un peligro y terminamos diciendo cosas que Dios no nos dice, o terminamos diciendo medias verdades de la Biblia y poniendo focos en una parte, pero no en el todo. Y eso es lo que te termina trayendo mucho del daño, del perjuicio, de los roces en los vínculos, y que es una idea que es como bien importante también, del poder. Porque si yo descontextualizo un pasaje de la Biblia y me enfoco en el versículo que a mí más me conviene, ojo, me estoy perdiendo de qué otras cosas que Dios me está hablando a mí. Entonces yo estoy y lo he escuchado un montón de veces tristemente, ¿no? Que se usan versículos, pasajes descontextualizados para, dentro de relaciones, dentro de instituciones, dentro de iglesias, dentro de un montón de lados, mostrar como que hay uno que tiene más poder sobre otro. Entonces, ojo con estos temas. Sométanse unos a otros, y así arranca, no hay chance. Más allá de que hombre, mujer, como esposos, esposas, tengamos distintos roles, Dios nos pide que todos nos sometamos a Él. Entonces acá no hay luchas de poder, a ver quién es más que quién, a ver quién está por arriba de quién. Y no lo cité, pero en otro pasaje también Pablo habla de la iglesia, los distintos miembros de la iglesia, que no hay ninguno que es más importante del otro. Hablamos esto de si todos fuéramos ojos, no podríamos hacer ni la mitad de las cosas porque todos tendríamos solo una función y cómo se precisan todo el cuerpo, las manos, los ojos, las piernas. Entonces, ojo, porque en la Biblia hay un montón de pasajes que cuando se trabajan instancias de abuso de poder, Dios las utiliza en la Biblia para denunciarlas. Y después cuando se hablan de pasajes como este, como el de padres e hijos y como el de los miembros de la iglesia, no es justamente para que nadie se sienta como empoderado en cuanto a ver qué poder tengo yo en relación a los otros. Dios nos baja todo el tiempo a la humildad. Y si estamos tratando de hacer eso, evidentemente no estamos leyendo la misma Biblia o con el mismo espíritu. Y ojo con eso, ¿no?
esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Entonces, acá pensamos, hoy día que estamos mucho esto como la revolución, ¿no? Hacia muchas figuras de la masculinidad y demás. Yo no me voy a meter en ese tema, en una parte entiendo un poco lo que ocurre, pero el tema es que nos estamos pasando de un polo tóxico, que es el machismo, al otro, donde no está el intermedio, el equilibrio, donde estamos pasando a dar la vuelta en la cara de la moneda y del poder, al revés. Entonces, obviamente, eso también va sanando no solo la sociedad, sino también los vínculos interpersonales. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Yo en este momento agradezco mucho ser mujer, porque si fuese hombre tendría un peso de responsabilidad arriba que sería tremendo. Hay un pasaje que después Dios dice, ¿no?, que va a hablar con esos esposos para ver, para estudiar, a ver cómo fueron como esposos, porque hay una responsabilidad tremenda, y la pasábamos por alto que es, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Si tenemos dudas de qué es el amor, en Gálatas, si no me equivoco, se hablan de cuáles son las características del amor, ¿no? Es un amor ágape, es ese amor perfecto de Dios. El amor es benigno, no espera lo suyo propio, no, bueno, un montón de características, ¿no? Que uno dice, eso es elevadísimo, para uno humanamente llegar a eso, estaríamos despegados todos. Bueno, pero ese es nuestro modelo, en lo que tenemos que trabajar día a día, en que nuestra imagen, ¿qué definimos nosotros por amor? Sea eso, sea ese modelo que Dios nos da. Entonces, si como esposas o mujeres que futuramente también vamos a tener una relación de amistad, de noviazgo, de pareja, de matrimonio, tenemos al lado un hombre con estas características que Dios nos da, ¿qué problema tendría yo en someterme a él? Porque él no va a abusar de mí, no va a abusar de su poder en ningún sentido, no va a abusar de ninguna función, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo sexual, ni en... Entonces acá el problema, la palabra someterse no es. ¿Y qué problema, si fuese un hombre, habría en que si sabe que su esposa también va a estar alineada con él y van a formar un solo equipo, y Dios da esta mirada sana de lo que es ser una pareja, ¿por qué tendría yo que aprovecharme de mis funciones y tratar de dominar o conquistar distintas áreas o caer en un daño verbal, en un daño psicológico? Obviamente este es un tema más profundo que tiene mucho que ver como con una cuestión de violencia que se aprende y que viene históricamente. En general la mayoría de las familias donde hay violencia, uno mínimo tiene 4 generaciones para atrás de un mundo donde hubo violencia, sobre todo en hombres. Eso se ve mucho. Pero la importancia es la mirada integral que Dios nos da sobre estos pasajes. Recuerden un poco lo que hablamos al principio, las emociones, los pensamientos, cómo se conectan, en qué hacemos foco, cuáles son los mayores conflictos. Y la mayoría de los conflictos también tiene que ver esto como con luchas del poder, que a veces esto de querer que el otro piense como yo es una forma de querer como dominarlo, ¿no? Entonces, si estudiamos como este pasaje bien y nos enfocamos en eso, y ambos en la pareja trabajamos en esto, esa pareja va a crecer tremendamente, a todo nivel, en su comunicación emocional, en su comunicación verbal, en armar proyectos juntos, en disfrutar tiempo juntos, en una sexualidad sana, y podemos seguir para adelante. Pasamos a la próxima. Estoy como media perdida con el tiempo. Miro el reloj, pero en realidad no vi a qué hora fue que empecé, entonces es un problema. Estoy bien, está perfecto. Tengo el ok del fondo. Este es el otro pasaje que les quería traer en este recorte, ¿no? Sobre los hijos. A ver, ¿cuántos de acá alguna vez han asistido o asisten a alguna iglesia? Para tener una idea. Ahí va, muchos. Yo me tengo que controlar mucho porque mi cara, aunque yo no hable mi cara, todo el mundo me dice que mi cara habla y es un peligro porque no puedo confiar en mí misma. Yo pienso que estoy disimulando y en realidad no estoy disimulando nada, pero dicen que los ojos me bailan, ese es un problema. Pero me he cansado de escuchar cuando se habla de escuelas dominicales para niños o proyectos para niños y surge siempre, entiendo que con la mejor intención del mundo, esto de trabajar con los niños, lo que es... Bueno, tenemos que dar lecciones para niños, trabajar con niños, y los primeros temas que surgen así como si fuera lo más
explosivo del mundo es, bueno, que sean obedientes con los papás, que hagan caso, que no hagan rezonar. Y yo dije, Dios mío, bueno, los mandamos al liceo militar de jardinera, ahorrémonos tiempo, ya vayan para ahí, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Vamos a pasar a la lectura y llegamos a esta respuesta. Efesios 6, del 1 al 4, versión Reina Valera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como en el pasaje anterior, está por un lado, en una punta de la Biblia, cuál es el rol de las mujeres en el matrimonio, y en la otra punta de la Biblia, cuál es el rol de los esposos en el matrimonio. Ajá, sí. Ahí entramos en un tema que me encanta, que es esto del respeto y cómo se consigue, ¿no? Porque hoy día se habla mucho como esto, falta límites, sí, pero falta también mucha presencia emocional, y presencia emocional que está ahí para bancar al otro en sus dolores, en sus preguntas, esto que hablamos hoy de las emociones y pensamientos, ¿no? A mí me fascina y no me quiero ir por las ramas, pero lo voy a hacer en 10 segundos, cuando se habla de los berrinches en el niño, ¿no? ¿Y a quién no le ha molestado alguna vez estar en el ómnibus y escuchar un niño llorar así a todo pulmón? Porque cuando lloran lo hacen con sentimiento, que en general justo coincide con un día que uno viene como complicado del trabajo con dolor de cabeza, es como que se alinean los planetas y resulta esa situación. Pero mucho tiene que ver con el proceso del desarrollo del niño, que está creciendo, y si a nosotros adultos, y hoy hay como un boom de hablar de inteligencia emocional, emociones, control emocional, habilidades sociales, cuanto más en un niño que está creciendo, que su desarrollo su cerebro está en desarrollo, no tiene alguno control de sus emociones, es más, está aprendiendo a conocerlas, pero eso va a depender casi todo del adulto que lo acompañe y está ahí educándolo en las emociones, educándolo en qué sí, qué no y por qué, y no es solo porque yo lo digo y basta, porque los niños también entienden mucho más cuando tienen una explicación y hay un porqué, cuando uno se pone a la altura de ellos, y no solo que los amarré y le grita, déjate llorar, ya está, ¿no? Y qué es esto de, bueno, ahora, no, yo entiendo que vos estés enojado, y qué importante es esto, validar las emociones del otro. No es, no llores más, no, porque es como decir, no sé, no pienses un elefante rosado, automáticamente todos estamos pensando, no, es esto de cómo podemos suprimir emociones, no se puede. O nos las tragamos y eso a la larga termina explotando en cualquier etapa de la vida, o entendemos que nos sentimos de esa forma, pero que esa forma no tiene que ser el resultado de lo que yo haga. Por eso decíamos ahí al principio, no hay emociones buenas o malas. Lo que puede llegar a ser malo es la conducta a la que puedo llegar si me baso solamente en una de mis emociones. El enojo no es malo. Es más, lo precisamos. Ahora, si yo me dejo guiar todo el tiempo por el enojo, y si la voy a terminar macaneando y voy a terminar lastimando a más de uno. Entonces, la emoción no es el problema puede llegar a ser la conducta asociada a una emoción. Hasta acá vamos claro, porque son como muchas ideas y por ahí suena como medio entreverado, pero cualquier cosa me hacen un stop. Bueno, y volvemos a esto. Hijos, obedecer en el Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Entonces acá lo que vemos es esta mirada tan sana e integral de Dios. En cualquier relación de la vida. Nos da este doble ida y vuelta. Porque si Dios hablara solo con los padres, estaría viendo como un atributo de poder para que los padres hagan y deshagan a su antojo. Y no es así. Y nosotros, humanamente, que arrastramos el pecado en nuestra condición, tendemos a todo lo que es poder, aunque no tengamos como esa maldad y esa intención, pero todo lo que a nosotros nos permite tener un poco más de las cuentas, que nos permite sacar ventaja de algunas cosas, que nos permite, y más si el otro cede porque el otro no logra poner como los límites o plantearse firme, nosotros, aunque no lo querramos, terminamos o podemos terminar abusando en algún sentido del otro. Entonces, qué importante que tengamos esta mirada clara de la integralidad con la que Dios ve nuestras relaciones, porque si no estaríamos todo el tiempo pisoteándonos. Y aún así, con la Biblia y leyéndola y conociéndola y viendo la voluntad de Dios, podemos caer en eso. Entonces, qué peligro, qué atentos tenemos que estar y qué cargo nos tenemos que hacer también de la parte que nos toca, porque en general, humanamente,
tenemos clarísimo qué es lo que el otro debería cambiar para que tal relación funcione. Pero en general no tenemos como esa misma claridad para ver qué de nosotros tenemos que cambiar para que la relación mejore. Y cuando hablo de relación hablo de cualquier vínculo, ¿no? Pasamos al siguiente y termino con estas 2 preguntas. Les dejo pensando, ¿qué características predominan en sus relaciones? En sus relaciones en general, en cuanto al trato. El trato en lo que sea. El tiempo, lo que se da, si es recíproco, si no, en cuanto a palabras, en cuanto a temas, en cuanto a gestos, en cuanto a actitudes hacia el otro y hacia mí. Si pensamos, hacemos como un general para que lo piense cada uno claramente, de nuestros vínculos, ¿qué es lo que predomina en ellos? Y la siguiente, tenemos incorporado el acto de reparar. Cuando llegamos a decir cosas hirientes, que las decimos, ¿no? Cuando hablamos mal, cuando dentro de la iglesia somos todos amorosos y en nuestra casa nunca han escuchado, nunca han dicho, ajá, si te conocían, ¿cómo sos acá? Sí, está. Nos reímos por lo bajo, pero sí, ¿no? Nos ha pasado. Entonces, obviamente, en nuestra casa nosotros tenemos un nivel de confianza que no lo tenemos en distintos lados. Pero aún así, que nos quedemos pensando en esto, ¿no? Cuando la macaneamos con nuestros hijos, no importa de la edad que tengan, con nuestra pareja, con compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos, con un hermano en la iglesia, tenemos incorporado o estamos trabajando en incorporar el acto de reparar. Muchas veces se dice que, o antes, era una idea más de antes, gracias a Dios viene cambiando esto, de no, que los padres no le tienen que pedir perdón a sus hijos, y menos si son chicos, porque van a perder autoridad. Imagínate, cómo Roberto y Mabel le van a pedir perdón al nene de 4 años. ¿No? Y qué catástrofe eso, qué catástrofe, porque cuando nuestros hijos nos respetan más, nos valoran más y nos quieren más, cuando ven en nosotros esa vulnerabilidad que permitimos, que nosotros también podemos pedirle perdón a ellos. Y ellos aprenden que perdonar, porque para ellos el modelo son las personas que tienen más cerca y las más significativas son papá y mamá. Entonces, ellos también aprenden a perdonar, a pedir perdón. Entonces, qué importante, y se fortalecen las relaciones. Y ahí nos bajamos de ese pedestal mal formado que armamos sobre el poder, y que para que el otro me respete yo tengo que dominarlo, tengo que manejarlo y tengo que poner 80 límites, ¿no? Y tiene mucho más que ver como con el trato y lo que yo transmito, que eso a veces se nos complica cuando venimos de historias familiares complicadas. Pero la buena noticia es que nosotros podemos hacer cosas bien distintas a lo que vivimos. Incluso no habiendo tenido modelos, nosotros podemos empezar a trabajar para nosotros sí ser modelos. Pero no un modelo idealizado de papá y mamá, sino un modelo de papá, de mamá, de abuela, de abuelo, que hace lo mejor que puede, que no se acomoda solo con lo que vivió y sus experiencias, sino que trata de romper quizás con patrones de familiares, con hábitos que no estaban buenos, sobre la forma de hablar, sobre la forma de opinar, sobre la forma de tratar, y que empiezan a construir sanidad desde ese momento. Entonces, incorporamos el acto de reparar. ¿Sabemos crear espacios seguros para conversaciones difíciles? ¿Qué son espacios seguros? Es esto, que el otro pueda venir a mí, me pueda contar lo que precisa contarme. Así sea tremendo, así me duela, aunque me choque. Pero que yo también ser, por ejemplo, de mis hijos, refugio. Que ellos sepan que pueden contar conmigo y no que se van a encontrar con un perro que les va a estar ladrando ante la primera que digan, ¿no? Con nuestra pareja lo mismo, con nuestros hijos, no importa la edad que tengan, con hijos adultos. Crear espacios seguros para tener conversaciones difíciles. Bueno, y para terminar, encontré una frase que me gustó mucho, le pido ya a mi copiloto, ahí va. Él es no me acuerdo si era teólogo, pero bueno, es como del 1600, es muy antiguo el señor, ahora se me fue un poco en qué era que estaba abocado. Pero dice, aprendí más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Y a mí esta frase me gustó porque si donde dice madre también ponemos barra padre, barra abuelo, barra líder de iglesia, barra maestro de escuela dominical, barra vecino. Hay una frase que dice que muchas veces para muchas personas nosotros vamos a ser la única Biblia que ellos van a leer.
Y a nosotros, y esto ocurre mucho con niños que crecieron, pero en familias que eran como cristianas, o se decían cristianas, pero que había un daño de todos los colores, es muy difícil entender la idea de Dios como un Padre que nos ama. Es muy difícil, porque si humanamente no lo tuvimos, que lo podemos ver, tocar, es difícil conectar con esta idea de Dios Padre justo, misericordioso, que está con nosotros todo el tiempo, que nos escucha, que no nos maltrata, que no nos ningunea, que no nos minimiza. Entonces me encantó esta frase también como para llevárnosla y quedar pensando, ¿no? Aprendemos más sobre los cristianos que tenemos a nuestro alrededor, que son con los que forjamos vínculos y vínculos estrechos, que con todo más lo que podamos escuchar sobre Dios en otros lugares. Entonces, bueno, que Dios nos ayude en esta tarea, primero a trabajar con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros también venimos medios rotos, medios lastimados de distintas cosas, que Dios nos ayude en ese y en ese proceso, a través de su misericordia y amor, también nos permita a nosotros volcar en nuestros vínculos significativos esa imagen que tenemos de Él, ¿verdad?